Señor, gracias por este tiempo, este lugar. Señor, hay bendiciones en el día y hay dificultades que también son bendiciones porque nos conformes a tu imagen a través de esas presiones. Señor, queremos venir, reconocer que nuestra vida empezó el día que te conocimos y que desde ahí todo ha cambiado. Entonces, con gratitud, con amor venimos ante ti para alabarte. Aquí te ofrecemos estas canciones que sean un vehículo y que las uses para que podamos expresar lo que hay en nuestro corazón, alabanza, adoración y gratitud para ti, quien nos diste la vida, tú. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Claman Dios de todo, quien calma el viento y olas, y a mi corazón descanso da. La tierra y las montañas caen y las naciones pelearán. Yo sé que Dios nos traerá paz. Océanos claman Dios de todo, quien calma el viento y olas, y a mi corazón descanso da. La tierra y las montañas caen y las naciones esperarán. Yo sé que Dios nos traerá paz, el poderoso con nosotros. Estás allí en el fuego, estás como refugio en la tempestad.
Y Señor, queriendo recordar, hemos cantado de que nuestra vida comenzó el día que te conocimos. Y Señor, tú tomaste los pedazos rotos de nuestra vida y has hecho algo bello. Y cada día que caminamos contigo haces algo mejor. Señor, es sorprendente, es milagroso. Pero dice Efesios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. Entonces, Señor, que ese poder siga actuando en nosotros, haciendo, cumpliendo tu voluntad en nosotros, Señor, pidiendo esto, porque sabemos que es tu voluntad. Alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sientes que el mundo está en quebranto y que la sombra es más densa, pero sabes que la luz penetrará en la oscuridad y la tierra renovada deseas ver. La creación está gimiendo y nueva tierra preparando, y la gloria del Señor entre nosotros morará. Sería buena esa promesa recordar. Hay alguien perfecto, hay alguien que es digno, hay alguien que puede el sello romper y el libro abrir. El león de Judá la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos rescató. Él es digno de honor, gloria y bendiciones. Él es de verdad nos ama el Padre, y el Espíritu se mueve, y Jesús nuestro Mesías siempre nos sostendrá. Morará entre nosotros nuestro Dios. Hay alguien perfecto, hay alguien que es digno, hay alguien que puede el sello romper y el libro abrir. El león de Judá la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos rescató. Cada gente y tribu, cada lengua y nación, como real sacerdocio reinando con Cristo en la nueva nación. Él es digno de honor, gloria y bendiciones. Él es digno, Él es digno.
el único digno. Y ahora háblanos en tu palabra, que veamos tu dignidad, tu majestad, tu gracia, tu misericordia, tu perfección, tus pensamientos, revelados en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomarse sus lugares? Vamos a abrir por favor en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 8. Esta es una misma conversación que comenzó realmente todavía en capítulo 7, cuando en el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, donde está Yom Kippur, el día de expiación, en tabernáculos recuerdan sus 40 años de jornadas en el desierto de Sinaí, para por fin llegar y cruzar el Jordán a la tierra prometida. Y parte de eso es recordar cómo no había agua y cómo Dios sacó agua de la roca. Entonces celebran eso, recuerdan eso, ven como el trayectorio y la fidelidad de Dios, y en eso Jesús se pone en pie en la plaza del templo y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, como dicen las escrituras, o sea, refiriéndoles a ver, ya sabían de dónde, o sea, eso sería como folclore para ellos, como nosotros hablar de piñatas en posadas en diciembre, o sea, eso es algo que sabían. Entonces les manda a Ezequiel, como dice Ezequiel, esto. Entonces, y empiezan, vienen a arrestarlo y nadie, como que los mismos alguaciles se quedan así y regresan con manos vacías y dicen: es que nadie ha hablado así. Entonces es una cachetada para los fariseos y los sacerdotes y todo, porque entonces quiere decir que ellos están en un grado muy bajo en cuestión de autoridad y manejo de las sagradas escrituras. Entonces está eso, y la gente queda como en controversia, y cada uno fue a su casa. El siguiente día Jesús vuelve al templo, entonces está enseñando. Hay mucha concurrencia de gente todavía en Jerusalén, gente está pagando votos en el templo, están los peregrinos llegando, todo eso sigue sucediendo. Entonces está enseñando y le traen una mujer que tomaron en el acto de adulterio. Entonces otra controversia, y Jesús simplemente les refiere a la ley, dice: el que esté sin pecado. Entonces tiene que ser 2 testigos mínimo, y tienen que ser testigos oculares, no que me dijeron que, o tiene que ser porque yo los he visto juntos o algo así, sino testigos que son jurídicamente verificables, y entonces estar sin pecado es eso. Entonces está diciendo: se mancharon muy feo en este asunto porque no traen los testigos. Entonces se van yendo uno por uno, desde el más viejo, y queda el misterio de qué es lo que Jesús con el dedo está escribiendo en la tierra donde están. Y es entrando al templo todavía, entonces él está con eso. ¿Qué es lo que él estaba escribiendo? No estaba dibujando, estaba escribiendo. ¿Qué es lo que ellos leerían al ver lo que él está diciendo? Algunos dicen: bueno, está diciendo aquí Rubén, Gadiel, o sea, los diferentes nombres y sus pecados. Y digo, bueno, si es el grupo de jóvenes quizás, pero o sea, ¿qué sería? Otros simplemente dicen probablemente los mandamientos en las escrituras, diciendo qué es lo que hay que hacer en este caso. O sea, diciendo, como no han leído, que fue como repetidas veces llegar con Jesús, dice: ignoran las escrituras, ignoran el poder de Dios, nunca han leído esto, o sea, siempre refiriéndoles a lo que está escrito, que como que los encargados de eso no sabían. Entonces, ¿cómo va a estar una nación si los encargados del alma de la nación no estudian las escrituras? Entonces es grave, y más si es el pueblo de Israel. O sea, ¿qué otra cosa tenías que hacer si eras escriba? ¿Qué otra cosa tenías que hacer si eras uno de los sacerdotes? Era tu trabajo. Entonces en eso están, se van yendo. Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Ahora, ella sabía que era condenable.
Es muy importante ver eso, que Jesús no estaba abogando por ella, sino por las Escrituras. Y eso suena hoy como que, ay no, qué brutal, pobre mujer. Digo, bueno, si tú fueras el marido de esa mujer, entonces es más complicado, ¿verdad? Si tú fueras el papá y la mamá de esa mujer, o sea, la desgracia, la vergüenza, o sea, todo lo que sucede en una sociedad tan amarrada así. Entonces tienes que pensar, Jesús simplemente está siempre abogando por la gloria del Padre y por la verdad y la autoridad de las Escrituras. Y si hacemos eso, una mujer que es condenable haya misericordia frente a Jesús. Qué interesante, ¿no? Entonces a veces nosotros queremos ser como Dios me tuvo que enseñar, con palos y cinturonazos y mis propios golpes que yo me daba por torpe, que yo no soy más buena onda que Dios. Entonces, o sea, muchas veces los judíos con Jesús ellos eran como más reverentes o más estrictos en la palabra. Así tenían su idea que Jesús era muy libertino porque hacía milagros en el día de reposo. Pero él les refería a las Escrituras, no estaba violando el reposo conforme a las Escrituras, haciendo un milagro en el día de reposo, estaba violando sus tradiciones. Pero cuando tú ya has hecho como tu castillo de tu propia justicia, sientes que es una agresión, hasta una invasión si hay un menoscabo de tu gloria, tu justicia en eso. Entonces parte de la controversia eran golpes contra el orgullo de aquellos. Pero realmente Jesús está por eso abogando siempre por la gloria del Padre y por la autoridad de las Escrituras. Y es un buen lugar, o sea, el joven rico con sus cuestiones de estar fuera de serie, de estar pues como altivo, como un poco como creído de sí mismo, confundido y todo eso, Jesús abogando, dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo has leído la ley? Entonces le refiere siempre a las Escrituras. Y nosotros como que queremos dar vuelta a eso porque es muy pesado para la gente, es que no es accesible. Digo, perdón, Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno por mí entrare, hallará salvación. Entonces no podemos decir que darle vuelta a estos asuntos porque no es accesible, cuando el mero, el que te ofrece perdón, también dice, yo soy la puerta. Mejor acceso no hay. Pero no, o sea, no es necesario como ablandar ni diluir lo que dice la Biblia, porque ya ofrece misericordia. Si te esperas, si te plantas donde tienes que estar, si vienes con argumentos y para negociar los términos, o sea, no puedes negociar con un judío y salir ganando. Okay. Son milenios de cultura sobreviviendo y negociando y sobreviviendo y saliendo adelante. Entonces tiene mucha práctica. Y Jesús ahí está. O sea, Dios, si Él sabe cómo va a terminar, cómo vas a apostar y ganar contra Él, cómo vas a decir, bueno, yo voy a correr más rápido que tú y yo llego y lo arrebato y tú no me lo quitas, y Él está así. Y se vuelven mariposas y salen volando frente a ti. No, o sea, no. Entonces Jesús no necesita como negociar los términos. Está ofreciendo perdón completo, llano, total y eterno. O sea, ¿qué mejor oferta hay? Y que Él lo pague todo. Y aún así es tan bueno. Es que eso no es muy accesible para algunas personas. Eso es muy su problema. Vamos a seguir leyendo y vemos lo que sucede. En estos términos tan lindos empiezan a tener problemas con Jesús. Y eso es algo que si con Jesús no lo haces, o sea, como que tropiezas con Jesús, en verdad, todo te ofende. ¿Okay? Todo te ofende, si Jesús te ofende. Y es importante como darnos cuenta con eso y decir, o sea, el problema soy yo. Eso es una revelación que necesitamos tener. Entonces el problema soy yo. O sea, la razón que no tengo paz soy yo, no Dios. O sea, no que Dios no gobierna el mundo bien, no que Dios no arregla mis problemas, sino yo mismo me quito la paz, o sea, yo mismo desvanezco mi paz y mi gozo. ¿Cómo puede ser? Ok, entonces, versículo 12. Está con eso, los acusadores se fueron, la mujer no sabemos si se quedó, porque dice vete y no peques más, no sabemos si quedó o si se va yendo, o bueno, no sé qué harías tú,
O sea, pero Jesús sigue hablando con la multitud que está en el lugar y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahora, checa otra vez entonces el contexto. Es durante la semana que es de tabernáculos, el último y gran día, dijo eso de agua viva, ríos de agua viva. Luego la contienda sobre eso, no le pueden arrestar porque quedaron asombrados. Luego lo de la mujer adúltera. Luego él dice, o sea, saca esto de la manga y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y lo siguiente es, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En 1 de Juan dice, si alguno dice que tiene comunión con él, debe andar como él anduvo. ¿Okay? Entonces Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces todo eso Juan lo pone en su primera epístola muy así, Dios es luz, no hay tinieblas. El que dice que está en comunión con él, entonces ¿qué? Anda en luz. Y cuando empiezas a hacer un estudio, puedes hacerlo, hay muchas aplicaciones hasta en tu celular que lo puedes descargar y hacer búsquedas de palabras en la Biblia y simplemente buscar las frases andar en la luz, andar en el Espíritu, andar en amor y andar en verdad. Entonces hasta puedes incluir, para ser más popis todavía, incluir andar por fe. Y lo que vas a ver en eso es las combinaciones y los contextos. Y no puedes andar en la luz y no andar en la verdad. Y no puedes andar en la luz y no andar en el Espíritu. Y no puedes andar en el Espíritu y no andar en amor. Entonces es comunión con Dios. Cuando te das cuenta con eso, si estás en comunión con Dios, andas en la luz y andas en la verdad, porque tiene que haber verdad entre tú y Dios, porque Dios es luz y todo lo ve. Entonces, o sea, Dios es espíritu, es necesario que el que lo adore en espíritu y verdad. Entonces andar en el espíritu, andar en verdad, o sea, porque igual, o sea, Dios no miente. Entonces, cuando vemos todo eso y vemos las declaraciones que Jesús hace acerca de sí mismo, decir yo soy la luz del mundo, tiene, o sea, para los oyentes tiene como dos dimensiones. Primero, como judíos, en el mundo de los hebreos, la luz del mundo para los rabinos hablaban de la lámpara con aceite, la lámpara de oro, la menora, dentro del templo, que como había primero en el tabernáculo, en la morada de pieles y telas, en el desierto y después en el templo. Entonces yo soy la luz del mundo. Entonces tú entras y el tabernáculo en sí, la primera parte del tabernáculo era simbólico del mundo en sí. Entonces la necesidad para estar aquí en esto, en el santuario, necesitabas haber pasado el altar de bronce, haber dejado un holocausto. Entonces es eso, la necesidad simplemente de estar en el mundo, necesitas propiciación por tus pecados, necesita algo o alguien que expíe tus pecados. Entonces es la necesidad. Entonces cuando dice yo soy el pan que descendió del cielo, pero el pan que presentaban era un pan para cada uno de las tribus de Israel, entonces eso no, o sea, ese no es el pan, eso somos nosotros. O sea, cuando Pablo dice, vosotros sois estos panes, a los corintios está refiriendo eso, de poder estar en el santuario presentados a Dios. Entonces, preséntense a Dios de este modo. Entonces tenemos la lámpara, y entonces enfrente de todo eso, donde está el tapiz, el velo, está el altar de oro, el altar de incienso. Y el incienso son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces tienes eso, y cuando el sacerdote entra, primero camina, llega frente a lo más cerca que él puede, el altar de oro, así, cuadro así, más o menos de esta altura, y hace reverencia y quema el incienso. Entonces está el humo y adora a Dios, y luego camina para atrás y hace esto, cambia los panes, luego regresa al centro, o sea, no atraviesa
sin hacer reverencia, y luego va y arregla el aceite y los pábilos y todo de la lámpara y regresa en medio, hace reverencia y ya va saliendo. O sea, ni sabrían, eso es el mundo hebreo. Pero nosotros, si tuviéramos un dron volando sobre su cabeza en el templo de Salomón, o en el templo de Jerusalén con Jesús, así con la cámara, lo que se vería es que él acaba de persignar el piso. Y todas las catedrales en Europa están hechas así. O sea, la forma, o sea, tú tienes San Fulano aquí San Francisco así, Santa Catalina y todo eso, tienes a Jesús aquí, o sea, tienes los santos. Pero la arquitectura era para dejar la forma de una cruz y donde está el Santísimo, donde está las obleas y todo eso, el altar, que ni es altar, pero bueno, el altar es la cabeza, de una cruz. Entonces es un croquis. Lo que Dios les dio en el desierto, en el tabernáculo, era un croquis. Entonces cuando Jesús empieza a decir, si alguno tiene sed, o sea, ellos están recordando toda su ruta para la tierra prometida. Pero en esta conversación, Él les va a señalar, voy a dejar el croquis otra vez. Y no sé si te acuerdes en la última cruzada, la película de Indiana Jones, donde buscan el cáliz según la copa de Cristo y todo eso. O sea, nada que ver con la Biblia. Pero hay una cosa, porque Indiana Jones está diciendo, como profesor de arqueología, está diciendo a sus alumnos, no es así, arqueología es trabajo brutal, nunca hay esto, no hay mapas, no hay como una X que te dice dónde escarbar. Entonces están en una biblioteca en Italia que antes era iglesia. Entonces esa iglesia viene desde las cruzadas, están buscando uno de los paladines y que bueno, entonces sube una escalera y dice, ahí está, X. Y debajo de las losas del piso encuentran el hueco y ya pueden seguir. O sea, es la ironía. Pero realmente es eso, si tú pudieras ver lo que Dios está viendo, y Dios en la Biblia siempre está diciendo, vean desde donde yo estoy mirando. El problema humano es que siempre queremos que Dios vea mi punto de vista, y siempre entre nosotros, Facebook, todo eso, estamos queriendo que otro entienda mi punto de vista y que me entienda, y pleitos y discusiones y todo lo que hay en nuestra vida, que alguien me entienda y que entienda mi punto de vista. Y Dios está diciendo, ahora, si pudieran ver mi punto de vista, lo que Él está diciendo es, ahí está, es aquí ya dejé croquis para que puedas llegar. Entonces, seguimos leyendo. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Eso es un chiste realmente. O sea, si, por ejemplo, la mujer en adulterio, o sea, tu testimonio acerca de ti, si te acusan, tu testimonio acerca de ti mismo tiene que ser escuchado, ¿ok? Puedes decir no fui o no soy o algo así, pero tu testimonio se tiene que escuchar. Entonces es un chiste que le digan eso, pero entonces Jesús dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. O sea, si no digo nada, ¿cómo van a verificar? Claro que Él tiene que decir, yo soy la luz del mundo, ahora verifiquen. En el siguiente capítulo 9 va a sanar un hombre que nació ciego. Va a decir, yo soy la luz del mundo, y luego va a hacer una señal junto a eso. Y puedes leer a través de Juan y decir, ok, aquí dijo, yo soy esto. Es muy fácil ver cuando Él resucita a Lázaro, dice, yo soy la resurrección y la vida, y luego resucita a Lázaro en 5 minutos. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, es el siguiente capítulo, pero es todavía esos días muy cercano en Jerusalén. Entonces, cuando multiplica el pan, o sea, diferentes momentos así, a veces no lo encuentras luego. Por ejemplo, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí, dices, ¿qué es la señal que Él hace como para corroborar eso? Su resurrección. Vida eterna. Tienes que permanecer en mí
y llevar fruto. Entonces, cuando vas así viendo en Juan, te topas con una declaración. Ellos tenían que ir a verificarlo, no simplemente empezar a discutir. Respondió Jesús y les dijo, versículo 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, y algunos agarran este texto y dicen, ya ves, entonces no hay que juzgar, ni Jesús juzga. Dices, cuidado, porque más adelante en capítulo 12 va a decir, el Padre ha entregado todo juicio en mis manos, pero yo no lo voy a juzgar, sino tus propias palabras van a juzgarte. Y dices, oh, entonces otra vez queremos sentirnos más buena onda y queremos como proyectarnos como más buena onda que Dios. No lo vas a lograr. Necesitamos ver que el bueno es Dios, el misericordioso es Dios, el justo, recto, derecho es Dios, el firme y el fiel es Dios. Yo no soy más buena onda que Dios. Y todos nosotros seguimos necesitando constantemente gracia y misericordia. Dios no necesita gracia de mi parte, Dios no necesita misericordia de mi parte, pero yo en cambio sí. Entonces cuando lo ves así dices, oh, y se te baja la espuma, se te bajan los humos, te calmas y ya puedes escuchar razones. Ok, entonces vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrita, o sea, ve cómo dice vuestra ley, porque ya tenían esto como bandera para callar o hasta para ejecutar, como a rato lo van a hacer. Van a invocar la ley para ejecutar a Jesús, pero lo van a hacer chueco y lo van a entregar a los romanos. Y si como judío cometió un delito, como judío ha de morir conforme a la ley y lo mandan a ser crucificado. ¿Qué hubo? Entonces, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. O sea, sigue en el contexto de lo de la mujer adúltera. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, o sea, tendrías que seguir preguntando. Si no le crees a Jesús y el Padre da testimonio de él, entonces igual, por eso dice aguas con blasfemar al Espíritu Santo, atribuyendo obras del Espíritu Santo a Satanás. Dice aguas con eso, porque él testifica de mí. Y ya más adelante en Juan, en su discurso en el aposento alto, amplía mucho sobre lo que es el oficio y la operación del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, dice, ok, soy yo y mi Padre. Ahora busca a alguien que no da testimonio de mí, o sea, que contradice este testimonio. Y lo que vas a tener es la gente, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, ellos van a contradecir a Jesús, pero nunca pudieron, aún acusándole y queriendo sentenciarle, no pudieron ponerse de acuerdo. O sea, nunca pudieron concordar en su testimonio. Entonces, viendo todo eso, y Jesús durante más de 3 años está ofreciéndose por esas pruebas. O sea, vean esto, juzguen. Entonces, otra vez, cada uno de nosotros tiene que llegar a un punto de poder o justificar a Dios y decir, Él tiene la razón, o justificarme a mí mismo y decir, Dios no tiene la razón, yo me doy la razón. Entonces, pero ya hemos visto cómo eso termina. ¿Okay? Entonces, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Más adelante van a decir, ¿quién es tu padre? O sea, Abraham es nuestro padre, pero ¿quién es tu padre? Pero ya empieza a ser más duro porque el rumor le sigue desde Galilea que José no era su padre, que María ya estaba en último trimestre cuando se casan, y cuando él nace en Belén, y todavía no hubo una boda. Entonces, como que todo ese rumor, o sea, es un estigma en una sociedad así. Entonces, alguien así, simplemente como están en Jerusalén cuando esto sucede, Judea, Belén, parientes y todo eso, entonces es muy fácil decir, por cierto, ¿quién es tu padre? ¡Paz!
Entonces con eso están insultando a María también. Eso es muy duro. Pero ve la controversia, ¿por qué? Hasta ahorita, ¿qué ha hecho mal? O sea, ¿quién hizo daño? ¿Dónde no honró a Dios? ¿Dónde hasta eso? Cuando sanó al paralítico en capítulo 5, ¿dónde quebrantó la ley? O sea, ¿qué ha hecho mal? Nada. Y hasta la gente dice, todo lo ha hecho bien. Todo lo explica bien. ¿No será en verdad el Mesías? Entonces todo eso está y algunos no más no. Ahora, no te desesperes y no te agüites cuando estás tratando con alguien que no importa lo que hagas, no importa, o sea, te van a decir, mira esa actitud, luego andas tristón. ¿A poco en tu iglesia, a poco en tu religión, a poco así te enseñan en tu templo? Bla, bla, y empieza, siempre va a haber eso, siempre lo va a haber, entonces no te agüites. Y es bueno, porque con eso ya te enderezas, entonces estás aprendiendo, entonces, ok, Kung Fu. Ok, vas a aprender. A tu guardia vas a aprender a hacer esto, vas a aprender a hacer esto, o sea, y poco, o sea, ya con moretones y todo y vergüenzas, pero poco a poco aprendes. No te calles por eso. Pero igual no te agüites porque hagas todo, o sea, tú subes, o sea, van diciendo, no, tienes que hacer esto, entonces saltas esto. No, esto, entonces saltas esto. No, rozaste, ok, saltas y libras 20 centímetros todavía más. Un claro, y entonces van a seguir subiendo la vara y luego van a decir, qué gandalla, qué jactancioso, qué presumido, mira cómo salta, quiere que todo el mundo lo vea saltar. O sea, así va a ser. Si lo hicieron con Jesús, brinca, salta, canta, alaba, ora, habla bonito, ponte a servir a todo mundo. O sea, eso va a suceder porque lo hicieron con Jesús y terminan crucificándole. Entonces ya quita de tu mente que en algún momento tú mereces respeto o reconocimiento por ser un buen cristiano. O sea, olvida eso. Ni lo necesitas. Jesús no necesitaba que lo alabaran, que lo reconocieran, porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Él tenía los ojos en su Padre y estaba agradando a su Padre, y el Padre le daba la retroalimentación que él necesitaba, no la gente. Entonces tú y yo, ¿de dónde la retroalimentación? Igual, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso es lo que necesitamos. Y si estás esperando que te vas a cansar, te vas a agüitar y sales de por sí lastimado, y por encima de eso ya tú estás cargando algo que el Señor no te puso, la responsabilidad de salvar a una persona. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Eso es una declaración muy fuerte, porque vas leyendo y tu mente lo pone al revés. Porque como que por lógica y naturalmente sería, porque sigue la conversación. Si conocieras a mi Padre, me conocerían a mí. ¿Okay? Pero lo dice al revés a propósito. Si a mí me conocierais, entonces conoceríais a mi Padre. O sea, no saben ni siquiera con quién están hablando, pero hablan de Dios. Entonces necesitas ver eso. Si alguien está todo en una actitud así, hay un famosísimo ateo que creo que ya murió, pobrecito, pero dice, la religión específicamente, él no tenía broncas con religión en sí, pero con cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo pone un creador que es soberano, que es infinito, que es eterno, y que se comunica con nosotros. El teísmo en general, o el deísmo, que simplemente Dios existe pero nunca se involucra en la creación, eso está todo dar, porque entonces nosotros aquí partimos todo el pastel. Pero cuando tienes el cristianismo que no solo gobierna el universo, sino interviene con milagros, partiendo el Mar Rojo, naciendo y que lo acuesten en un pesebre en Belén, no, porque eso ya complicó nuestra vida, porque entonces el ser humano ya no es autónomo como quería sentir. Entonces piensa en todo eso. Dice, la religión es un cuento
de niños, son fábulas para los que tienen miedo a la oscuridad. Entonces queremos sentir que cuando todo está más oscuro, ahí está Diosito cuidándonos. Ajá. Y un famoso profesor matemático, apologista, contesta, dice, el ateísmo es una fábula para los que tienen miedo a la luz. Y dices, ay, yo quería decir eso, yo quería ser el que dijera algo tan así, tan claro, tan directo, tan sencillo y tan irrefutable. O sea, ya con eso, o sea, el otro ya está así y el referee está así, dice, uno, no, o sea, es un knockout. O sea, tienes miedo a la luz. ¿Por qué? Jesús lo dice. Seguimos leyendo. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. Entonces quiere decir que está en la zona totalmente bajo control de los alguaciles, que ya regresaron el día antes con manos vacías, y nadie le prende porque aún no había llegado su hora. Otro paréntesis aquí es que nada te puede suceder hasta que Dios diga. Nadie te puede matar, nadie te puede hacer daño hasta que Dios diga. Entonces es muy difícil a veces para nosotros decir eso, porque decimos, bueno, entonces ¿cuándo va a ser? Otra vez quiero la autonomía, quiero ser soberano de mi vida. Y Dios está diciendo, di a mi hijo por ti. ¿Puedes confiar? Puedes confiar que yo sé lo que estoy haciendo, que en verdad te amo, en verdad puedo hacer todas las cosas bien, y puedes confiar que estoy haciendo esto bien. Es muy difícil. Él no dice esto es fácil, dice puedes confiar. Entonces no había aún llegado su hora. Llega el momento cuando lo arrestan en Getsemaní, dice, esta es vuestra hora y la potestad de tinieblas. Es un ratito, órale, hagan lo que pueden, porque cuando esto termina, o sea, él en la cruz estaba retomando autoridad, porque termina diciendo, consumado es, y pone su vida. Y él dijo, el Padre me ha dado autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Ok, entonces se despojó de poder y gloria, se despojó de majestad, dejó a un lado sus derechos y el respeto merecido y la justicia merecida, dejó todo eso, pero en la cruz, para expirar, volvió a tomar su autoridad, dice, consumado es. Okay. Entonces, viendo eso, necesitas decir, ok, entonces llegó su hora y expiró. Entonces, otra vez les dijo Jesús, imagina, la gente está así. Eso es muy fuerte, porque ellos tienen su trasfondo, sus tradiciones, su superstición, la diferente enseñanza, pero había muchas escuelas rabínicas y opiniones, como hay hoy. Entonces, había desde lo que es casi ocultismo hoy entre judíos, hasta lo más ortodoxo con sus sombreritos, claro que todavía no con sombreritos, pero o sea, lo más extremo, los fariseos de aquel entonces hoy son los ortodoxos, los hasidim. Entonces, viendo todo eso, dices, ok, y pensamos que no, pues esto es con quien estamos tratando. No, o sea, Jesús está con esta multitud y vienen de muchos países y tienen expectativas y tienen su trasfondo y su esperanza y sus anhelos y demás, y todo eso está pasando. Por eso es mucho mejor para él decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, decirlo así. Y el que viene así va a decir, ¿qué? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, y ya tiene tu atención. Ahora, cuando tú llegaste a Jerusalén, si llegaste esa semana simplemente para tomarte selfies, aquí estoy frente al templo. Aquí está al fondo, se ve Jesús de Nazaret, es un importante personaje estos días en Jerusalén. Perdón, o sea, ahí estarías haciendo tu Instagram y todo eso, ¿ok? Pero el que realmente viene así, sediento, Jesús va a restar su atención. El que viene así, palpando
en tinieblas va a decir, ¿qué? ¿Qué? Dijo. El que no le encuentra y escucha a Jesús decir, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué? O sea, nos arresta con eso. Entonces, y el que no, pues no. Por eso se dice, sí, pero es mi amiga o es mi amigo desde la infancia, sí, y amas a esa persona o tu familia o algo así, y le amas y te preocupa y te angustia y te duele ver todo eso. No puedes hacer nada, pero tú puedes hacer lo que hizo Jesús, siempre con los ojos en quien te envió y buscando retroalimentación de Él y agradarle a Él. Seguimos leyendo. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Ándale, qué bonita predicación. Jesús tenía que decir, bueno, entonces si quieres ir al cielo, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Dice, van a querer llegar a donde yo, pero van a morir en su pecado. Amén, gloria a Dios, vamos a recoger la ofrenda. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir eso, Jesús? Ve esto, o sea, como que de repente Jesús está desmantelando todos los andamios religiosos y tradicionales y el folclore y demás. Está desmantelando todo eso y está quedando tirado todo y necesitan ser confrontados con Él. Entonces tienes que aprender a veces a no decir nada y quedarte mirando. Y decir, entonces ya no sabes qué decir. Y así como Jesús dibujando en el suelo. O sea, deja que la cosa, a veces quitas la tapa, le falta como 1 hora más hervir. Déjalo un rato más y deja que Dios esté tratando el asunto, y esto es invisible y es inaudible para ti. Entonces simplemente deja eso, déjalo y porque va a pasar. Ve lo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir, por eso en su pecado morirán. Y dices, ¿cómo? Bueno, Pablo le dice a Timoteo, es una doxología que él hace al final en 1 Timoteo, dice, el único y sabio Dios, el Dios inmortal, que mora en luz inaccesible, sea gloria y imperio, entonces, o sea, luz inaccesible. Entonces, ¿cómo? O sea, no podemos decir, bueno, entonces ya me cansé de mi vida de pecado, ahora me voy a acercar a Dios. Dios, ¿estás? Ya llegué. O sea, no, Él te llama y tú llegas. Pero no, o sea, nadie simplemente porque ya se aburrió, se le ocurre o algo así, viene buscando a Dios. Entonces es luz inaccesible. ¿Quién morará con el fuego eterno? Pregunta el profeta. O sea, ¿cómo? O sea, eso es durísimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos. Nomás ve. Qué difícil, pero eso cuando yo lo leo digo, ok, entonces tranquilo, Jaime, porque yo he tenido conversaciones bastante complicadas y difíciles y otros que han sido muy interesantes y de mucho fruto con la gente. Hay de todo, entre más lo haces, más vas a ver y entonces más tranquilo. Pero entonces dice, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? O sea, dices, a ver, ya han estado mucho en el sol, ¿verdad? O sea, ya están mareados. O sea, ¿qué pregunta? Pero no saben. O sea, Jesús dice algo así. Era como para decir, si tú has estado oyendo a Jesús, era como para decir, ¿a dónde iría este hombre que yo no puedo? ¿Y para qué lo dice? Para que tú digas, como Pedro dice, yo voy al Padre, ustedes no me verán, ustedes no pueden seguir ahorita. Y Pedro dice, pero yo sí quiero. No puedes, Pedro. Bueno, yo muero por ti. Y dice Jesús, mejor cállate, Pedro, no va a terminar bien esta noche. Sigue hablando. Entonces, o sea, Jesús está diciendo algo y eso despierta en nosotros el, ¿cómo? ¿Cómo no puedo ir contigo? ¿Okay? Entonces ve cómo Él está realmente depurando
motivos y confusión en el que sabe escuchar. Y el que no sabe escuchar, el que no pone atención, el que tiene otro motivo con Jesús, queda más confundido. Entonces, por eso tal les pregunto, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora, entendiéndolo en el Nuevo Testamento, de este cosmos, del universo, yo no soy del universo, no de que yo soy de otro planeta. O sea, mundo, mucho entendemos planeta Tierra, pero ellos entendían el mundo como el universo total, estrellas, cometas, todo lo hay que de espacio y movimiento y todo lo que Dios hizo. Entonces, cuando, o sea, yo no soy de este mundo, yo no soy de esta creación. Entonces dirías, o sea, si has estado no poniendo atención, dirías, ya apagas la pantalla de tu celular, dices, luego me voy a tomar más fotos y dirías, ¿qué? ¿Qué dijo? Yo no soy de este cosmos, yo no soy de este universo. Bueno, entonces, o sea, solo hay un universo, por eso es universo. Entonces, si no es del universo, ¿qué es? ¿Qué queda? Es el creador del universo. Es una declaración muy, muy fuerte. Y el que está poniendo atención, y algunos por eso termina esta parte muy bien para ellos, y otros se quedan todavía más confundidos. Entonces, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, y no dice ¿qué? Porque al decirlo en arameo está diciendo el nombre de Dios. Entonces, o sea, no. Porque no puede ser el Mesías, porque profetas no juegan con mis hijos en el kinder. O sea, simplemente no. O sea, ¿cómo? Tú vienes de Nazaret, yo también vengo de Galilea. Mi tío, o sea, todos estarían, o sea, Jesús de Nazaret no puede ser el Cristo. ¿Por qué no? O sea, es que morir en una cruz. ¿Por qué no? Es que alguien que muere no puede resucitar mostrando que es Dios. ¿Por qué no? O sea, ves todos los argumentos y todo lo, pero es que todo lo que ponemos como es un obstáculo de lógica, de física, de moral, de filosofía o algo. No, es que no puede así, es que ¿cómo? Entonces empiezan con psicología, es que tienes issues, que tu papá y la ausencia de tu papá, entonces que eres un papá que siempre está, entonces hiciste en tu cabeza a Dios, entonces y también un hermano mayor, porque también sufriste bullying, entonces quieres tu hermano mayor, pero pegaron re feo a tu hermano mayor, entonces o sea, como anti-bullying Jesús no sirvió. Lo crucificaron y dice, y también les van a querer hacer lo mismo. O sea, no. Yo quería el rey David como hermano mayor. O sea, saca la espada y ya. ¿Okay? O Sansón o alguien así. Jesús como hermano mayor en mis complejos y neurosis no sirve. Y hasta el Padre Dios como un padre imaginario para mis complejos no sirve. Porque la mayoría del tiempo no contesta. Y te pone en broncas y pruebas y aflicciones. Lee el libro de Job y Job dice, ¿y ahora? Entonces, o sea, ¿cómo puede ser el Dios de la Biblia un sustituto psicológico por ausencias de personas en mi vida? ¿Te das cuenta que ese argumento nomás no sirve? Pero te cierran la boca con eso. No, pero es que ustedes así citan esto y psicología y UNAM y toda la cosa. Digo, no, lo que pasa es que tienen miedo a la luz. Y crearon esas fábulas de lo que nosotros creemos, que ni siquiera creemos eso. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es de terror. Porque no, o sea, no viene como una nana para arroparme en mi cama y cantarme un rato y buscar, ahí quedó mi osito de peluche y así, un vaso de agua. O sea, no está, me cuida, me protege, o sea, me salva, me redime y no me hace cómodo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Okay. Entonces necesitas ver que simplemente el Dios de la Biblia, el Dios de lo que ellos creen, que nunca leen la Biblia, ese Dios es raro, pero el Dios de la Biblia es Dios. Inspira miedo, asombro, hasta amor, porque es bellísimo.
Entonces cuando ves eso y Jesús hablando así, o sea, y ves cómo esto está peinando la gente, algunos están quedando de un lado y otros del otro lado, pero ya no hay nadie en medio, que no se defina, que neutral, que todavía no decide. Cada vez más deciden cuál es su postura. Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vamos a capítulo 3, aquí de Juan. Su conversación con Nicodemo. Versículo 16, versículo más citado en la Biblia. Más que todo lo puedo en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el asunto de la encarnación es amor. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Eso es accesible, ¿no? Cree, no es condenado. Entonces es accesible. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Simplemente por no creer, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. O sea, esto consiste, dice, es que no entendí. Estoy en un chat a veces con un muchacho que presenta todo, él cree que él llegó con una duda y no sabe que han escrito libros sobre esas dudas. Entonces yo le contesto y empieza a discutir y digo, mira, no es mi opinión, son razones que yo ya resolví o que otros han resuelto, o te estoy pasando un dato que es verificable, lo puedes googlear, pero te pones a discutir y te aceleras. Bye, háblame cuando ya te enfriaste. Y seguimos con esos chats un poco raro, pero entonces esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice que aborrecieron la luz, simplemente amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es terrible. Queremos polarizar las cosas, y alguien que es horrible es fácil de condenar. Alguien que nomás es un poco chafa, como yo, entonces, pero esta es la condenación, que los hombres amamos más las tinieblas que la luz. O sea, cuando hay que escoger entre uno y el otro, la tendencia es favorecer las tinieblas y no la luz, en nuestro afecto, en nuestras decisiones. Entonces, esta es la condenación. Y o sea, nomás ve tu historial y dices, entonces, el que cree no es condenado. Esa es la solución, eso es el remedio. Creer en el unigénito Hijo de Dios. Y creer en el unigénito Hijo de Dios. Y eso es tan difícil. Eso es tan como injusto. Digo, ¿cuál es el problema? Cree. ¿Te das cuenta que el problema soy yo, no Dios? Jesús no es el problema, y si no, con Él no la hago, es que no la hago. Si Él me irrita, si Él me cae gordo, si yo siento que esto no está bien, que esto es injusto, nada me pone contento. Entonces, cuando te topas con alguien así, tranquilo, eso es su pelea con Dios, no contigo. Tranquilo, porque alguna vez estuviste en algún grado en una situación parecida, peleando estos puntos también, hasta por fin justificar a Dios y decir, tú tienes la razón. ¿Okay? Entonces, el que en Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dices, no, pero bueno, yo no he hecho muchas cosas malas. No dice cuántas, y no pone un tinte en qué tan oscuro es el pecado en tu caso. Simplemente tus obras eran malas. Y siempre empezamos a comparar y a decir y todo eso. Cuando te comparas con Jesús vas a perder. Entonces por eso le vas a justificar y decir, tú tienes la razón.
cuando Jesús dice, no, ya dije a todos que salieran del auditorio, nomás tú y yo, tus obras son malas. O sea, nomás compárate conmigo. Ahora, ¿quién puede hablar así? ¿Un loco? ¿Un falso? ¿O Dios? Yo soy perfecto y tus obras son malas. ¿Qué vas a hacer? Esperar misericordia, porque tú eres Dios y mis obras son malas. Y la solución, el que cree en el unigénito Hijo de Dios no es condenado. Y eso se nos hace tan complicado, tan incorrecto, tan fuera de lugar. Y dice, ¿qué malo tiene creer en Jesús? ¿Qué difícil o qué tiene de malo o qué tiene de chueco, incorrecto, que requiere gran intelecto? ¿Qué tiene? Nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Amamos más las tinieblas que la luz. Y hay un remedio, cambiar mi afecto, lo que prefiero, lo que amo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Eso es lo que sucede. Tienes que empezar a concretarte en alguna postura. Y mientras te sigas defendiendo, vas como solidificando tu postura. Y llega a tal momento que antes simplemente amabas más las tinieblas que la luz. Amabas la luz, pero amabas más las tinieblas. Pero llega el momento que ya aborreces la luz. ¿Por qué? Porque te persigue, porque revela, porque alumbra, porque pone en claro las cosas. La oscuridad deja las cosas en duda, la luz no. Entonces llega el momento, si no cedo, veo la luz como enemiga. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿entiendes la controversia? O Jesús viene siendo el que te quita la condenación. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. O es tu enemigo. Entonces eso ayuda a entender muchas conversaciones que oímos, muchas cosas que vemos ahora en cine, en música, en cultura popular, en filosofía, en cuantas cosas. O sea, la enemistad hacia Dios es por esto. Y no es más complicado, no es por cuestiones filosóficas, intelectuales, científicas, ni nada. Los hombres amaron más la luz que las tinieblas y al rato aborrecen la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Por eso deja que el otro se defienda. Dile, ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? Pues, Ajá, ¿y por qué piensas eso? Y da otra razón. ¿Y por qué piensas eso? Deja que se defienda, para que sienta lo que es ser cristiano y siempre tener que defender todo y nunca tener la razón. Pero deja que se defienda. ¿Por qué? Porque llega el momento, si empieza a ver lo inconsistente de su postura, su actitud, sus acciones, sus argumentos, si empieza a ver que esto no checa y empieza a alinear y tratar de tener todo consistente, va a estar en la verdad. Y el que practica la verdad viene a la luz y da la razón a Dios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, vamos por favor a Primera de Juan, casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 2, un nuevo mandamiento. Jesús dio esa última noche un nuevo mandamiento, que se amaran los discípulos unos a otros, algo especial, particular para el creyente. Pero entonces Juan agrega un nuevo mandamiento, no el que tuvieron desde el principio, amarnos unos a otros, sino un nuevo mandamiento, y es en versículo 15, Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, Dios puede amar al mundo y no infectarse. Y si tú y yo amamos al mundo, es que mi corazón muy fácilmente se divide y se debilita y se compromete. ¿Ok? Entonces Dios está cuidando mi corazón, no rompiendo mi corazón, diciéndome no ames al mundo. Pero el mundo
no la gente en el mundo. Ve la diferencia. El mundo es el sistema en su totalidad. Ahora, no es tanto lo que esté pasando ahorita en Saturno o Neptuno o en otro sistema solar a millones de años de luz o algo así, sino este sistema donde nos interesa, donde estamos involucrados. No amar este sistema, eso es lo que significa cosmos. Entonces, no estar amando sacrificialmente a este sistema. ¿Por qué? Porque va a pasar, dice, te comprometes, echas raíces, te enredas, tu corazón, tus valores, tus sacrificios, tus sueños, todo eso bien invertido en algo que va a pasar. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, hay mucha buena música en el mundo y mucha de esa música se va a quedar. Hay mucha buena pintura en museos y en casas y muchos de esos cuadros se van a quedar. Hay esculturas, hay arquitectura, hay descubrimientos en medicina, pero gran parte de eso se va a quedar. ¿Por qué? Porque pertenece a este sistema. Simplemente no tiene ningún valor para Dios. No es que sea feo, simplemente no es útil y no tiene ningún valor para Él. Y dices, pero yo dije casi, sí, casi todo. Por eso, escribe buenas canciones, pinta bonitos cuadros, haz bonitas esculturas, o sea, haz las cosas bien, pero piensa en eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, de este sistema. Y el mundo pasa y sus deseos, por eso, echas raíces en un sistema que está desapareciendo, es como comprar Windows 3.1. O sea, no puede, o sea, ni siquiera, o sea, no, el sistema operativo ahí se queda nomás. O sea, no puedes. Y ninguna aplicación la puedes instalar en esa computadora. El sistema no sirve. Entonces tienes que decirle a Dios. O sea, hubo gente con Windows XP que decían, ay, cuando pasó, era bueno. Y digo, dime en qué forma era bueno. Era simplemente mejor que Windows 95, que era horrible. Entonces era muy fácil mejorar Windows 95. Entonces estamos, no, pero ¿por qué? Porque ya me enamoré, ya me hallé, ya aprendí a usar este sistema operativo. Y en el mundo algunos son muy adeptos en aprender el sistema, en poder salir adelante, hacer buenos trabajos, producir buenos trabajos, hacer arte, hacer todo, cálculos y o sea, cuántas cosas de medicina se hicieron en Windows 3. Piensa, y ya pasó. Entonces, todo esto pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tus raíces, aunque tus pies caminen en este mundo, tus raíces en lo eterno, ¿okay? Porque todo esto pasa, todo esto se hace obsoleto. Ok, Juan 8 y terminamos. Dice, versículo 24, nuevamente Juan 8, 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque cielo y tierra pasarán y aman esto. Están atados, están comprometidos, están abrazados de algo, cielos y tierra van a pasar. Y estás agarrado de eso, suelta y abraza y aférrate de lo que es eterno y el que es eterno. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Esa es la pregunta que vale 10,000 pesos. O sea, ¿tú quién eres? Y todos nosotros necesitamos llegar a ese punto de decir, ¿tú quién eres? Decirle a Jesús eso. O sea, ¿tú quién eres? Porque traes una noción de Él. Y necesitamos quedar en un alto total y decir, a ver, ¿cómo? De niño, de niña, traías ideas, te decían cosas ya más grandes y todos lo descartamos. Pero llegó un momento que tuvimos que decir, a ver, ¿tú quién eres? Y no, a ver, ¿quién es Jesús? No, ya sabes que estás frente a Él y que Él te escucha y que te está hablando. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, o sea, para aclarar, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, la crucifixión,
entonces conoceréis que yo soy. O sea, otra vez usa el nombre de Dios, Jehová. Conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Jesús dice, para entender esto, si todavía no te queda claro, pégate aquí. O sea, sígueme así de cerca. Aún como Pedro negándole y luego le anda siguiendo el resto de la noche para no apartarse. O sea, pero pudo ver a Jesús morir y pudo ver a Jesús resucitado. O sea, pégate a esto. Entonces, si hay cosas que dices, todo esto de cristianismo, ¿nunca has dudado? A veces a mí me ha atravesado la cabeza. Una vez venía detrás del Palacio de Cortés, así rumbo a Semilla, eso fue hace como 10 años, 12. Venía así rumbo a Semilla, de repente pasó por mi cabeza que todo esto lo inventamos. Y dije, no, pues nos voy a poner una papelería o algo, porque entonces qué feo negocio si todo esto lo inventamos. Entonces nomás me quedé así. Y tuve que decir, ¿por qué es válido creer que Dios existe? Casi como catequesis. ¿Por qué es válido creer que Dios existe? ¿Por qué es válido creer que la Biblia puede ser su palabra? ¿Por qué es válido creer que Jesús puede ser el Hijo de Dios, Dios hecho carne? ¿Por qué es válido? ¿Por qué es válido entonces creer las historias bíblicas, la versión que la Biblia nos da de estas cosas? ¿Por qué es válido? O sea, repasar todo eso. No tenía miedo, simplemente fue como esto, como que un virus espiritual así quiso borrar todo el sistema operativo, toda mi plataforma. Y así como que sí. ¿Qué tal si todo esto lo inventamos? Una vez estábamos pasando una situación bien fuerte, perdiendo apoyo económico y era así, era como una encrucijada. Si hago esto queda restablecido y todo chido y tranquilo. Y si hago esto, que creemos que es la voluntad de Dios, no sé el futuro. Y entonces me bañé, estoy haciendo esto, entonces salgo y voy a echar mi toalla así en el tendedero y casi como que escuchara detrás de mí, mira, simplemente agarra el otro lado y te dejo en paz. Ups, te equivocaste. Con eso quemó sus cartuchos, pero me di cuenta que todo el conflicto en mi cabeza era guerra espiritual. Y como que se pasó, se desenmascaró. Te dejo en paz, pero agarra ese camino. Que yo sabía, esto no es aunque es más cómodo y más seguro, no es por donde Dios nos guía. Y persistimos. Y Dios empezó a abrir las puertas. No para dinero, para ministerio. En montañas, en el valle de Tehuacán, abriendo puerta tras puerta tras puerta, viendo cómo su mano movía las cosas. Y no era fácil, no era sin conflicto. Pero ya quedó el aviso. Te dejo en paz, pero agarra este camino. Ahora, o sea, eso obviamente no es Dios que insertó ese pensamiento en mi cabeza y no era yo. Porque yo siempre soy yo, no me hablo así, a ver Jaime, te dejo, no. Entonces, ¿cómo? Te dejo en paz, o sea, todo ese conflicto y preocupación, ¿estoy haciendo bien o soy un fanfarrón? O sea, todo, bla, 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 así, no seas fanfarrón, sé prudente, no seas así, sé prudente. Y mis hijas chiquitas y todo, pues quieres ser prudente, ¿no? Y no ser fanfarrón y valentón y así, ¿ok? Entonces eso lo comento, simplemente ve que sí hay conflicto y es real, pero igual, tranquilo, ve Jesús en esta conversación. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Pero ve, de repente van a ver a Jesús todo ensangrentado en la cruz, en el día en que hacían ese mismo signo, sin saber lo que estaban haciendo, ese mismo signo en las puertas con la sangre del Cordero de la Pascua, recordando cómo el ángel de la muerte pasó sobre ellos, es Pascua, Pisac, pasó sobre las casas de los hebreos en Egipto. Y todos recordando eso, y en la cena, y el más chico tiene que decir por qué esta noche es diferente. Imagínate si alguien hubiera entendido esa noche. ¿Por qué es esta noche diferente? Porque Jesús de Nazaret murió.
O sea, que nomás saliera de tu boca. Eso no era la respuesta correcta, pero era lo que había sucedido. Cuando fueron del Calvario golpeándose el pecho y ya así tienen que quitar los cuerpos de las cruces porque ya va a anochecer y dejan a Jesús en el sepulcro y ya todos van a su casa porque al anochecer empieza el día de reposo y así, entonces ya están en casa con eso, imagínate, y que alguien diga que no fue uno de los discípulos, simplemente así. Y el más chico dice, ¿por qué es esta noche diferente? Y el más viejo dice, ¿por qué crucificaron a Jesús? Y es la verdad, porque cambió todo. Cambió todo. El peso de culpa de todos nosotros fue puesto sobre Él. Y eso cambió todo. Entonces, si tienes la carga de culpa todavía, Dios lo puso sobre Él y tú tienes que alinearte con eso. Entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Lo que oigo, lo que veo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Yo sí. ¿Ves esto y dices, bien? Pero entonces ellos tenían que seguir caminando, ir al mercado, con gente empujando y negociar precios, y luego tenían que ir a casa y hay actitudes y hay mal humor y todo eso, y de repente, o sea, cuando Jesús lo dice así, todos están, sí. ¿Cómo lo podemos conservar? Jesús lo dice en el siguiente párrafo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por simplemente ponerte delante de nosotros y decir tan directo y tan claro. Y aún así se lo complicaron. Si crees en mí, no eres condenado. Y el que le preocupa eso, ya sabe qué hacer. Entonces, Señor, nos formamos en esa raya de esperanza y de gratitud, Señor, para ver, bueno, entonces, ¿cómo seguimos en eso? Y caminando en eso, mientras Jesús va diciendo a la gente quién es Él, a cada vuelta, nosotros igual. ¿Tú quién eres? Te damos gracias porque nos lo vas a decir. Y pedimos, Señor, entonces, semana con semana, abre este tema más. Te lo pedimos en el nombre de Él mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.